la volatilidad va asociado a la fluctuación de la rentabilidad. Cuanto mayor sea la volatilidad, mayor es la fluctuación. Y por tanto, aunque un futuro esté perdiendo un 4% cada trimestre, si no tiene fluctuación, no tiene riesgo, no tiene fluctuación, no tiene incertidumbre, en términos de volatilidad, no hay riesgo. Otra cosa es que estéis de acuerdo, ¿no? Porque estéis de acuerdo que un título que pierde un 4 cada trimestre no tenga riesgo. Según la volatilidad, no hay riesgo. Hay probabilidad de perder, ¿a que sí? Pero no hay volatilidad. Por eso hay que ir con cuidado con la definición de riesgo, porque si la volatilidad es la medida de riesgo más utilizada, es porque lo que más se valora es la fluctuación de la rentabilidad. A más fluctuación, más riesgo. Pero cuando yo te digo, entonces si la rentabilidad fuera del 4% negativo en cada trimestre, ¿qué pasa? Pues el que es partidario de la volatilidad tiene que decir que como no hay incertidumbre y como no hay fluctuación de la rentabilidad, el riesgo es cero. Tener bien separados los conceptos, porque como los metéis en una coctelera es cuando las cosas no se entienden. La volatilidad, por definición, mide la fluctuación de la rentabilidad de un activo. Y esa fluctuación se cuantifica con una desviación tipo. Y a mayor volatilidad, mayor fluctuación. Dicho de otra manera, entre un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. Entre un activo A que tiene una rentabilidad del -4, del -4, del -4, del -4, y otro que tiene una rentabilidad del 21, 20, 21, 20, la volatilidad de este es 0. Voy a hacerlo más exagerado. 30, 20, 30, 20. ¿Vale? La volatilidad de este será aproximadamente el 5%. Según esto, en el sentido, entre los activos tiene más riesgo que tenga mayor volatilidad, por tanto, este activo B, según la volatilidad, tendría más riesgo que este, porque tiene más fluctuación. ¿Entendéis? No confundir, lo digo porque claro, como todo el mundo habla de la volatilidad, no hay que confundir volatilidad con la posibilidad de perder, que es otra cosa que a lo mejor muchos tenéis en la cabeza. Pero si tienes en la cabeza posibilidad de perder, olvidad la volatilidad, porque mide otra cosa. Queda claro esto, Más que nada porque luego, claro, se malinterpretan, es como casi lo que decía el Amiel. Es cierta bajo ciertas condiciones, pues aquí la volatilidad mide una fluctuación. Pero no hay ni dice que tengan que ser entre positivas. Volatilidad 0, volatilidad 5. 5 mayor que 0, si esto solo colocas un ordenador, te dirá que el activo B tiene más riesgo que A. En términos de volatilidad, es más volátil B que A, y eso es cierto. Y por lo tanto, si alguien considera la volatilidad como medida de riesgo, tendría más riesgo B que A. ¿De acuerdo? Muy bien. Si alguien lo hace con el Excel, que coloque los datos, los 6 datos, que le da la función desviación estándar poblacional y le dará este 8,11 que ha salido. ¿De acuerdo? En el caso de la volatilidad esperada, recordad que aquí ya no existe una fórmula del Excel que lo calcule. La desviación estándar esperada hay que hacer el cuadrito este. Vamos a calcular
un equipo de analistas ha estimado para el activo Z para el próximo semestre estos tres escenarios, bueno normalizado, con estas rentabilidades y estas probabilidades. Aquí lo que se va a calcular ahora es una volatilidad esperada. De estas estimaciones se espera una rentabilidad del 5,20, ya lo hemos hecho antes en un ejercicio de rentabilidad, esperamos el 5,20. ¿Cuál será la volatilidad? Pues cogemos cada rentabilidad y le restamos el 5,20. 10 menos 5,20. 6 menos 5,20 menos 4 menos 5,20. Esas diferencias se elevan al cuadrado. Y cada una de estas diferencias se multiplica por la probabilidad. 0,30 por este valor, 0,50 por este, 0,20 por este. Y nos da esto. La suma de los términos de esa columna es la varianza. Esto es la varianza. Esto es la suma de los términos. Y la raíz cuadrada es la volatilidad semestral, porque las rentabilidades son semestrales, esperada porque son datos futuros. Por tanto, la volatilidad esperada es de 9.915. 4.915. Es de esperar para este activo una rentabilidad esperada del 5,20 con una volatilidad del 4.915. Y a mayor volatilidad, a priori, más riesgo. Entre dos activos se considera que tenga más riesgo, que tenga mayor volatilidad, el que considere la volatilidad como medida de riesgo. Desgraciadamente, como ya os he dicho, no hay una función de Excel que a partir de estos datos directamente os lleva. Habría que montar todo ese cuadro. ¿Vale? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Todavía no? Bien. Cuando antes se habló de la rentabilidad, he hecho este cuadro. Os he puesto sin reinversión, con reinversión, con tasas simples o efectivas y con tasas continuas. Voy a recordarlo porque ahora voy a hacer el mismo cuadro con las rentabilidades. Perdón, con las volatilidades. Aquí, si te das con tasas efectivas sin reinversión, ponía que la rentabilidad esperada de largo plazo era igual a 1 más la rentabilidad esperada de corto plazo elevado a n menos 1. Perdón, esto es con, esto es sin. Y sin reinversión, la rentabilidad esperada de largo plazo era n veces la rentabilidad esperada de corto plazo. Con tasas continuas, la fórmula presupone reinversión, pero la fórmula es similar a esta. La rentabilidad continua de largo plazo era n veces rentabilidad continua de corto plazo. Y esto no tiene sentido porque con rentabilidades continuas no tiene sentido hablar de no reinversión porque por hipótesis las rentabilidades continuas presuponen con reinversión continua. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la volatilidad. Es decir, yo he estimado una volatilidad a corto plazo y quiero averiguar si ese riesgo, si esa volatilidad de corto plazo, al extrapolarla a largo plazo, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo de largo plazo. Y cómo se pasa de una volatilidad de un periodo a otra volatilidad de otro periodo. De la misma manera que aquí he pasado de una rentabilidad en un periodo T, lo que hago aquí es, en un corto plazo, aquí hay una rentabilidad y hay una volatilidad. Porque, ¿cómo paso de esta rentabilidad de corto plazo a largo plazo? Esto lo hemos visto aquí. Y ahora lo que voy a hacer es, esta volatilidad de corto plazo, ¿cómo se puede pasar a una volatilidad de largo plazo? Pues bien, cuando trabajamos con tasas efectivas y existe reinversión,
la volatilidad a largo plazo es difícil de obtener, no he puesto imposible, difícil. Por tanto, cuando uno tiene esta rentabilidad, buscar la volatilidad equivalente, voy a poner aquí que es difícil. No es imposible, porque ahora voy a hacer un caso en que se puede calcular. Este de aquí sigue sin tener sentido. Y lo que se llega a demostrar es que con tasas efectivas, si no existe reinversión, la volatilidad a largo plazo es la volatilidad a corto plazo por la raíz cuadrada de n. Es decir, la que acompaña esta rentabilidad es una volatilidad a largo plazo que es igual a la raíz cuadrada de n por la volatilidad de corto plazo. Y esta fórmula, que es para tasas efectivas sin reinversión, es la misma, es equivalente con tasas continuas con reinversión. Es decir, que la volatilidad continua de largo plazo es igual a la raíz de n por la volatilidad continua de corto plazo. De aquí que muchas veces cuando uno quiere extrapolar la volatilidad, como solo hay una forma de hacerlo, tengáis la unidad que tengáis se multiplica por la raíz cuadrada de n y ya está. Pero ojo, porque en este caso estoy presuponiendo reinversión, en este caso estoy presuponiendo no reinversión. En un caso estoy trabajando con rentabilidades efectivas, en otro caso con rentabilidades continuas. En el mercado todo se hará así, en los artículos científicos se hará con esta, pero al final estoy trabajando con la misma fórmula, pero el significado es muy diferente. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Si para el próximo trimestre se espera que la volatilidad del índice sea del 8, volatilidad del Standard & Poor's, para el próximo trimestre esperamos que sea del 8. La pregunta es, ¿qué volatilidad es previsible al cabo del año? ¿Cuál sería la volatilidad anualizada? Si preveemos que el Standard & Poor's para el próximo trimestre sea del 8, ¿qué volatilidad es previsible al cabo del año? Venga, a ver. Ejercicio. ¿Quién me lo dice? Son rentabilidades efectivas, ¿eh? Si para el próximo trimestre espero que la volatilidad del índice de Standard & Poor's sea el 8, ¿qué volatilidad es previsible al cabo del año? Esto lo podéis hacer sin ordenador. Solo tenéis una opción. Que es tanto como averiguar cuántos trimestres tiene un año. ¿Qué? 16 en un trimestre, perdón, en un año y 4 trimestres, por tanto la volatilidad trimestral del 8 lo tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de 4, que es 2, por tanto la volatilidad será del 16. Si la volatilidad trimestral es del 8 y en un año hay 4 trimestres, raíz de 4 por 8, 16. ¿Y cuál es la volatilidad prevista al cabo de 4 años? ¿Qué volatilidad está prevista al cabo de 4 años? Si cada trimestre, 4 por 4, 16, ¿también 16? 32. A ver, chicos, ¿cuántos años hay en 4 años? ¿Cuántos años hay en 4 años? 4. Raíz de 4 por 10, pero por 16,
raíz de 4, 2 por 16, 32. O ¿cuántos trimestres hay en 4 años? ¿Cuántos trimestres hay en 4? A ver si el problema va a ser temporal, ¿eh? Después de haber estado calentando la cabeza con fórmulas, a ver si el problema está en cuántos trimestres hay en 4 años. No nos faltaría. En 4 años hay 16 trimestres, la raíz cuadrada de 16, 4, 4 por 8, 32. Lo hagáis de esta manera o lo hagáis 4 por raíz de 16. Perdón, raíz de 4 por 16. Esto sirve para trabajar con expectativas de largo plazo, para ver si al vencimiento se cumplirán o no las expectativas del objetivo que nos hemos marcado. Esa sería la idea. Pensad que, por ejemplo, cuando se habla de volatilidad anualizada, si los datos que os dan son mensuales, en un año hay 12 meses, por lo tanto multiplicaremos por la raíz de 12. Una volatilidad mensual se multiplica por la raíz cuadrada de 12 para tener la volatilidad anual. Ahora, si la volatilidad que me dan fuera semanal, volatilidad semanal, se multiplica por la raíz de 52 para tener la volatilidad anual. Y esto es fácil, porque un año tiene 12 meses y tiene 52 semanas. El problema es cuando te dan una volatilidad diaria. Porque cuando tienes una volatilidad diaria, es decir, que has trabajado con rentabilidades diarias, uno podría pensar que tiene que multiplicar por la raíz de 360 o 365. Y hay que multiplicar por un número en torno a la raíz de 250, que es el número de sesiones bursátiles. Es decir, que en finanzas los años tienen unos 250 días, digamos, laborales o, digamos, oficiales. Las semanas son 52, pero son semanas de 5 días. ¿Me explico? Son semanas de 5 días. Y los meses son 12, pero son meses de unos 20-22 días. ¿Queda claro esto? En finanzas, en contra de lo que os habían explicado cuando erais pequeñitos, pues resulta que los meses tienen 20 días, las semanas tienen 5 días y los días tienen 2 días. Cosas de los financieros, para guiar un poco más la troca y que la gente se vuelva loca. ¿Queda claro esto también, eh? Voy a explicaros un ejemplo, porque creo puesto que esto es difícil de obtener, pero decir difícil no significa imposible. Y voy también a demostrar que cuando hay reinversión, esta fórmula es mentira. Como solo hay una fórmula para pasar de la volatilidad de corto plazo a largo plazo, sean con tasas continuas, uno puede pensar que con reinversión esta fórmula también se llevaría. Y esto no es verdad. Y esto lo digo porque como a muchos os gusta el interés compuesto, muchas veces uno está tentado a utilizar esta fórmula para tener la rentabilidad a largo plazo, pero cuando quiere poner la volatilidad a corto plazo, como esto es difícil, ¿qué hacen? Pues cuelan esta. Con lo cual estás, de alguna manera, sobrevalorando la rentabilidad e infravalorando la volatilidad. Es decir, dando más rentabilidad de la que puedas obtener con menos volatilidad. Por lo cual, comercialmente, cojonudo. Pero que estás engañando a la gente también como churros. Con lo cual, quiero demostraros con un ejemplo que esta fórmula no se puede colocar aquí. Y el ejemplo que voy a poner es este. Vamos a suponer que cada trimestre tenéis una inversión en la cual o ganáis un 20 o perdéis un 10 con un 50% de probabilidad. En cada trimestre
O ganas un 20 o pierdes un 10, no hay más opciones. Si calculamos la rentabilidad esperada de esta cartera, el 50% de 20 son 10, el 50% de menos 10 menos 5, 10 menos 5, rentabilidad esperada del 5, volatilidad del 15. Vale. Yo podría decir que esa inversión tiene una rentabilidad esperada trimestral del 5 con una volatilidad trimestral del 15. Ya lo voy a hacer, podéis calcular si queréis, que yo os digo si es. Muy bien. Pregunta que os hago. ¿Cuál será la rentabilidad anualizada de esa inversión? Son datos trimestrales, ¿eh? ¿Cuál será la rentabilidad anualizada sin reinversión de los intereses? Ya veis la insistencia que hago en diferenciar sin y con reinversión, porque muchas veces la gente ya presupone reinversión y los resultados no son los mismos y la interpretación tampoco. Si yo presupongo que no hay reinversión, ¿cuál es la rentabilidad anual? Si yo espero una rentabilidad del 5 en un trimestre y no hay reinversión, ¿cuál será la rentabilidad anual? ¿Cuál será? 20. 5 por 4, 20. Y con reinversión, si ese 5 lo voy acumulando trimestralmente, al cabo de un año tendré ¿cuánto? Esto ya, aquí sí que ya tenéis que coger el ordenador. Evidentemente, al haber reinversión, siempre nos da un poquito más porque los intereses generan intereses. Vale, vamos con la volatilidad. Si este activo tiene una volatilidad del 15 trimestral, ¿cuál sería la volatilidad anualizada? ¿Cuál sería la volatilidad anualizada? Si la volatilidad trimestral es del 15, la volatilidad anualizada, ¿cuánto será? Que me habéis hecho uno hace nada. ¿Cuánto? 30. 15 por 24, porque un año hay 4 trimestres. Ahora, la volatilidad anualizada con reinversión, no sé, pero por sentido común, pregunto, si en cada trimestre la rentabilidad es del 5 con una volatilidad es una oscilación del 15, y se va reinvirtiendo una rentabilidad del 5 con una volatilidad del 15, al cabo de un año, la volatilidad con reinversión, ¿queréis que será mayor o menor del 30? Si en cada trimestre la dispersión es del 15, en cada trimestre, y voy reinvirtiendo, va a ser mayor. Otra cosa es cuánto. Lo que va a ser mayor seguro. Lo que yo creo que el ejercicio de ahora es calcular esos intervantes que hay ahí. Con un ejercicio, con este ejercicio. Porque no siempre se puede hacer. Ya he puesto ahí que es difícil de obtener, pero en algunos casos, como en este, se puede calcular. Claro, si yo voy reinvirtiendo, igual que la rentabilidad cuando reinvierto es superior, la dispersión, conforme voy reinvirtiendo, la dispersión que se me va generando va siendo cada vez mayor. Lo que voy a ver es de cuánto, de qué calibre es mayor. Para resolver eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a un diagrama de árbol, aprovechando que la probabilidad es del 50%. En el primer trimestre o gano un 20 o pierdo un 10.
Si gano un 20, en el siguiente o gano un 20 o pierdo un 10. Si gano un 20, al siguiente gano un 20 o pierdo un 10. Y así sucesivamente aquí tenéis todas las combinaciones. Todas las combinaciones. Es decir, si no hay reinversión y gano un 20, gano un 20, gano un 20 y gano un 20, al final le gano de un 80. Porque no hay reinversión. 20, 20, 20, 20, 80. Hay una probabilidad entre 16 de ganar un 80 en un año, porque eso ya sería la rentabilidad anual. Gano un 20 en un trimestre, gano 20 otro, 20 otro, 20 otro, 4 veces 20 gano 80. Habría una probabilidad entre 16 de ganar un 80. Habría 4 de 16 de ganar un 50, que es en 3 trimestres ganar un 20 y en el otro perder un 10, sea cual sea el orden. 20, 20, 20, 60, menos 10, 50. Sea cual sea el orden. Lo más probable, una probabilidad de 6 en 16, es que gane un 20, que es que en 2 trimestres gane un 20 y en otros 2 pierde un 10. 20, 20, 40, menos 10, 30, menos 10, 20. Esto es lo más probable. También habrá una probabilidad de 4 entre 16 de perder un 10, que es que en un trimestre gane un 20 y en los otros 3 pierda un 10, y solo habrá una posibilidad entre 16 de perder un 40, que es que en los 4 trimestres pierda un 10. ¿Queda claro? Por lo tanto, estos son rentabilidades anuales. Si yo ahora calculara la rentabilidad esperada anual, es decir, 80 por 1 partido por 16, más 50 por 4, o sea, multiplico rentabilidades por probabilidades y calculo la esperanza de esta variable, ¿sabéis lo que va a dar? Sin calcularla, ¿eh? La tenéis ahí escrita. Aquí lo que he calculado es la rentabilidad anual sin reinversión. Si calculáis rentabilidad por probabilidades, ahí se me ha acabado. Va a dar eso. Hombre, que se olvida esto, ¿para qué sirve esta fórmula? Esto es lo mismo que haber hecho eso. Y si no me lo hacéis, da un 20. Claro, ese 20, que es la rentabilidad esperada anual, es esta de aquí. Rentabilidad anual sin reinversión. Vale. Si alguien le da por calcular la volatilidad de esa variable, que es la volatilidad anual sin reinversión, ¿cuánto creéis que va a dar? 30. Y el que no se lo crea, que lo haga. Igual que eso lo podéis calcular porque lo he hecho aquí he hecho un ejemplo. Aquí. Ponéis las rentabilidades, ponéis las probabilidades de cada una, montáis este cuadro y cuando lleguéis aquí, veréis que os sale el 30, que es este 30 de aquí. La volatilidad anualizada sin reinversión. Eso es para que veáis que estas fórmulas funcionan a partir de la rentabilidad y la volatilidad. Claro, si esto no funcionara, si yo ahora construyo los datos anuales y esto no funciona, aquí hay algo que estaría fallando. Muy bien. Ahora el mismo cuadro con reinversión. Si gano un 20, un 20, un 20, un 20 con reinversión, 1 más 0,2 elevado a 4 menos 1 ganaría, hay una posibilidad de ganar un 107,36. 1,2 elevado a 4 menos 1, 107. ¿Te das cuenta la diferencia de ganar un 80 a ganar un 107,36 por el efecto acumulativo de la reinversión? Que no me cansa de decirlo, ir con mucho cuidado porque uno tiene el interés compuesto en la cabeza y el interés compuesto está presumiendo una reinversión que muchas veces no existe. Hay 4 posibilidades de ganar un 55,52, que es que en 3 trimestres gane un 20
y en uno pierdo un 10. Me da igual el orden, porque por la propiedad conmutativa, me da igual ganar un 20 al principio que al final. Cosa que a la gente le parece que no sea así, ¿no? Si yo digo, si el primer año ganas un 20 y el segundo año pierdes un 20, respecto de si el primer año pierdes un 20 y el segundo año ganas un 20, ¿qué es mejor? ¿La primera o la segunda opción? ¿No es lo mismo? ¿Qué es mejor? ¿Ganar un 20 o perder un 20 o perder un 20 o ganar un 20 o es lo mismo? Al final es igual. Si reinvierto, si no reinvierto a mí sería igual, pero como estáis presumiendo reinversión, aquí sería igual. Más que nada porque aquí ya harías 1 más 0.20 con reinversión por 1 menos 0.20. Y en esta que harías 1 menos 0.20 por 1 más 0.20. Aquí lo que dijeron de Pellito, propiedad conmutativa. 4 por 8 es igual a 8 por 4. Y vaya tontería de propiedades que se inventan las matemáticas para hacernos, pues es para cosas como esta. Al final es lo mismo. Entre medio no, pero al final es lo mismo. Porque aquí empiezas ganando, es decir, un poco de gráfico sería este. Empiezo aquí, gano y luego voy perdiendo. Y en otro voy perdiendo y luego voy ganando. Al final sería igual, pero por medio, no. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Pues aquí ocurrirá lo mismo. Me es igual si empiezo ganando o perdiendo. Si en 3 trimestres gano un 20 y en otro pierdo un 10, me da igual el orden, gano un 55,52. Lo más probable, 6 posibilidades de 16, es que gane un 16,64, que es que en 2 trimestres gane un 20 y en otros 2 pierde un 10 con independencia del orden. 4 posibilidades de 16 de perder un 12,52 y solo una posibilidad de 16 de perder un 34,39. Esto, por lo tanto, son las rentabilidades anuales con reinversión. Pues bien, si ahora calculáis la esperanza matemática, rentabilidad por probabilidad, os va a dar ¿cuánto? Ya quedan pocas, Rentabilidad anual con reinversión, 21,5. Rentabilidad anual con reinversión. Si alguien lo hace, lo multiplica. No me fío de este tío, lo hago, me dará 21,5 clavado. Y si ahora hacéis la volatilidad, calculéis la desviación tipo de eso, que es aquellas interrogantes que antes teníais, veis que os sale 35,26. Os tenía que salir, ya intuíamos que salía más del 30, pero no salíamos del orden de 4, pues un 35,26. Por eso digo que no podéis poner aquí nada porque no lo puedo sacar por de aquí. Lo que ocurre luego en el mercado muchas veces es que yo ofrezco como rentabilidad anual esta, porque evidentemente es más comercial que esta y para eso me han enseñado el interés compuesto, pero como la volatilidad no sé calcular esta, les coloco esta. Con lo cual pongo más rentabilidad con menos volatilidad. Y así, total, como el que tengo delante tampoco se entera mucho de lo que estoy hablando, pues le coloco el producto. Pero ojo con esto, porque luego a lo mejor os puede llevar alguna sorpresa. Uno tiene mucho aprecio al interés compuesto respecto al interés simple, pero el interés simple hay que darle su importancia porque no siempre la reinversión está garantizada y porque muchas veces lo que se está cobrando va a una cuenta que no rinde nada o casi nada. Por tanto, no hay que despertar. Lo digo porque, como ya os dije ayer, en muchas de mis experiencias, como para que el interés compuesto sea la fórmula importante, porque ya que has hecho un máster para ti con exponenciales, pues seas más visto que si haces sumas o restas, pues con exponenciales lo que te puede ocurrir es que llegues a conclusiones erróneas.
ha quedado claro el por qué esta fórmula aquí no debería utilizarse. No debería. Otra cosa es que alguien la pueda utilizar. Muy bien. Pues voy al tema de la hipótesis de normalidad. Es decir, ¿qué significa cuando a mí me digan mira, tenemos un fondo que viene dando una rentabilidad media del 8% anual con una volatilidad del 10% anual. Yo ya sé calcular la rentabilidad media y la volatilidad. Vale. Y tengo un fondo que me viene o me dicen que tiene una rentabilidad del 8 con una volatilidad del 10. ¿Eso qué significa? Pues bien, volvemos a presuponer lo que se llama hipótesis de normalidad. Y vamos a suponer que la rentabilidad sigue lo que se llama en estadística una ley normal. Lo cual significa que lo más probable es que la rentabilidad sea cercana al 8. Pero ¿cuánto de cercano? Pues bien, si esto fuera una ley normal perfecta, si a la media le sumas y le restas una vez la volatilidad, aquí tendrías un 68% de probabilidad por ser una ley normal. Luego en la práctica el 68 puede ser un 66, un 70, pero de cada cualquier examen será un 68 la ley normal perfecta. Lo cual significa que si a la media del 8 le sumo una vez la volatilidad, 10, y le resto una vez la volatilidad, que es 10, tendría 8 más 10, 18, 8 menos 10, menos 2. Y por tanto diría que hay aproximadamente un 68% de probabilidad de que la rentabilidad oscile entre el menos 2 y el 18. Eso es lo que significa decir que la rentabilidad media de un fondo es del 8 con una volatilidad del 10. Porque lo que significa la volatilidad es la fluctuación. Y mayor volatilidad es más fluctuación. Y el que diga, hombre, es que decirle a un cliente que la rentabilidad va a oscilar entre el menos 2 y el 18, esto es muy amplio. Claro, es muy amplio porque la volatilidad es del 10. Porque si en lugar de una volatilidad del 10, la volatilidad fuera del 1, diríamos que hay un 68% de probabilidad de que vaya entre 8 más 1, 9, 8 menos 1, 7. Ya estaría más acotado, la fluctuación sería más pequeña. Porque la volatilidad mide la fluctuación. Más volatilidad, más fluctuación. Por eso no te digo nada cuando te digan que un fondo de inversión tiene una volatilidad del 20. Una volatilidad del 20 significa que respecto a la media puede oscilar 20% hacia arriba, 20% hacia abajo. Que es tanto como decirle, aunque no lo sepa, como te metas ahí, vete tú a saber qué rentabilidad vas a tener. Porque estás hablando de un intervalo muy elevado de rentabilidad. Queda claro que es la volatilidad, ¿eh? ¿Dónde está el 32% de probabilidad que falta? Como hay dos colas, un 16% en la parte derecha y otro 16% en la parte izquierda. Es decir, sigo con el 10. Habrá un 16% aproximado de probabilidad de ganar más del 18, y aquí estaremos todos muy contentos y muy alegres, y ahora viene el pero también habrá un 16% de probabilidad de perder más del menos 2, que es lo que ya no nos gusta oír. Pero igual que todos somos conscientes de que si hay probabilidad de ganar mucho, también habrá probabilidad de perderlo, la primera parte nos gusta escuchar, la segunda no. Al cliente, a mí y a todos, pero es lo que hay. ¿Ha quedado entendido esta parte?
Porque hay que diga, hombre, es que un 68% de probabilidad es poco, dame más probabilidad. Ningún problema. Si a la media le sumas y le restas 2 veces la volatilidad, aquí ya tienes el 95% de probabilidad. Es decir, que si yo ahora al 8 le sumo 2 veces la volatilidad, es decir, le sumo 20, y le resto 2 veces la volatilidad, y le resto 20, 8 más 20, 28%. 8 menos 20, menos 12%. Por tanto, diría que hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que oscile entre el menos 12 y el 28. Ya lo tengo más acotado. Oye, quiero que me lo acotes más. Mira, tienes el 100% de probabilidad de ganar infinito y perderlo todo. Ya seguro así, no me equivoco, seguro. Claro. Porque esto es una forma de acotar. ¿Dónde está el 2,5 que falta? Pues el 2,5 que no me preocupa, habrá un 2,5% de probabilidad de ganar más del 28, pero también habrá un 2,5% de probabilidad de perder más del 12. ¿Se ha entendido lo que significa esto del hipotético? Si alguien quiere más, si ya sumáis y restáis 3 veces la volatilidad, aquí ya os queda el 99%. Pero creo que es ampliar mucho ya el intervalo de volatilidad. Por eso, fijaos, como tengáis un fondo con una volatilidad del 20, con un 95% de probabilidad, estás dando 40 puntos hacia arriba, 40 puntos hacia abajo respecto de la media. Porque la volatilidad lo que nos está indicando es la fluctuación de la rentabilidad. Y más volatilidad es mayor fluctuación. Esto espero que sea capaz de insuflaros esta droga en las venas. ¿Vale? Quería hacer algo antes. Ah, sí. Uno podría preguntarse si las rentabilidades siguen una ley normal. Ya que no me lo pregunté vosotros, os hago yo la pregunta. ¿No os habéis preguntado si las rentabilidades siguen una ley normal? Pregunto, ¿yo puedo ganar un 300% en bolsa? Un 300%. ¿Puedo? Yo sí puedo. Sí. La probabilidad es pequeñita. La probabilidad será pequeñita, pero puedo. ¿Puedo perder un 300% en bolsa? Sin endeudamiento. ¿Cuál es la máxima pérdida? 100%. Es decir, de aquí hacia el infinito no hay problema. Pero de aquí hacia el menos infinito sí, porque llega un punto en que ya no existe. Y yo ahí estoy considerando una parte que realmente no existe. ¿Queda claro? De hecho, cuando os puse antes los gráficos aquellos de bolsa, a estos, si os dais cuenta, a lo mejor no os dais cuenta, pero por ejemplo estos de aquí, ¿veis? Para arriba se pueden disparar todo el día, pero para abajo hay como un, ¿veis? Menos sentido, es difícil. Bueno, es que si llegas al menos 100 ya no te recuperas, queda claro, ¿no? Digamos que existe cierta asimetría hacia la derecha. No me voy a meter en asimetrías y curtosis porque entonces sí que ya necesito otras 20 horas más con vosotros. Vamos a suponer que sigue bien. Ahora, una forma de solucionar eso de la normalidad sería con tasas continuas, chicos. Es que las tasas continuas lo solucionan todo, solo que tienen el problema de que hay que trabajar con logaritmos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira, la tasa continua es el logaritmo de 1 más la rentabilidad simple, lo voy a poner así, ¿vale? Por eso aquí os he puesto ley normal o rentabilidades continuas según una ley log normal.
A ver, cuando la rentabilidad simple tiende hacia más infinito, porque la rentabilidad simple puede tender hacia más infinito, 1 más infinito, infinito, logaritmo de infinito, infinito. Este se va hasta más infinito. Ahora, cuando la rentabilidad simple tiende al menos 100%, porque hemos dicho que por debajo no puede estar por debajo del menos 100% es menos 1. 1 menos 1, 0. Y el logaritmo de 0 tiende hacia menos infinito. Es decir, mientras la rentabilidad simple no sigue una ley normal porque van de menos el 100% a infinito, las continuas, las logarítmicas, sí que van de menos infinito a más infinito, y por tanto las logarítmicas sí que seguirían una ley normal. Por eso habría que seguir trabajando con leyes normales, con tasas continuas, para evitarnos algunos de los problemas que estamos teniendo. Pero como para esto, pues no sé cuántas generaciones hará falta que se estudie y se trabaje con tasas continuas, pues mientras que sepáis que existen los dos mundos, que uno solucionaría mucho los problemas que nos da otro, pero que es difícil llevarlo a la práctica. Por ejemplo, realmente antes sigue una campana de Gauss. Ya os he dicho que a pesar de existir ciertas simetrías o kurtosis, aquí os he puesto, por ejemplo, las rentabilidades diarias del IBEX durante el año 2003. Esto sería la campana de Gauss perfecta, y esto es lo que realmente ha ocurrido. Ya veis que hay cierta kurtosis y cierta asimetría en las distribuciones. Cuanto mayor número de datos tengáis, tiende hacia una ley normal, pero lo que está claro es que nunca podrá estar por debajo del menos 100%. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Por tanto, por eso digo, hipótesis de norma. Vamos a presuponer que sí una renta. Es que si no, cada vez que de un fondo te dé una renta y una variedad, con esto no podrías estar normal. Si presupones simetría y kurtosis, no sirve de nada la volatilidad. La volatilidad sirve en la medida que más o menos esto siga una ley normal. Y como todo el mundo va con la rentabilidad y la volatilidad, pues presuponemos que hay normalidad. ¿Vale? Venga, a ver si a mí me habéis entendido. Si veis la web de Morningstar y cogéis el fondo Amundi Funds, dice que ha tenido una volatilidad del 16,45 con una rentabilidad media del 14,90. Eso lo que han hecho ha sido coger la muestra de 36 datos mensuales, han calculado la media mensual y la han anualizado. La rentabilidad media ha sido del 14,90 y la volatilidad del 16,45. Pues la pregunta es, en los últimos 3 años, con un 68% de probabilidad, ¿en qué intervalo se ha estado moviendo la rentabilidad de ese fondo? Con un 16%, es decir, con un 68% se lo ha movido entre esto. Con un 16% ha tenido más de esta rentabilidad y con un 16% menos de esta rentabilidad. Y lo mismo con el 95%. Y quiero que esta información, que es la que vais a ver publicado prácticamente siempre en cualquier informe de fondos, se sepa interpretar lo que significa. Pues venga, os dejo un par de minutos. ¿Qué significa que la rentabilidad de este fondo sea del 14,90 con una volatilidad del 16,45? Venga, pensarlo y calcularlo y me lo decís. Os dejo un ratito. $14,90 de rentabilidad, 16,45 de volatilidad.
esos números del 68 y el 95 son por seguir una ley normal, que son unos valores fijos. Si fuera una ley normal perfecta, tendríais el 68 y el 95. En la práctica, pues, evidentemente, no serán exactamente 68, pues por tener una idea. Que alguien me dice en qué intervalo habrá oscilado este fondo con un 78% de probabilidad. Menos 1.5. ¿Menos? Menos 1.5 y 31.25. Menos 1.55 y 31.35. Con un 78% de probabilidad habrá oscilado. Un 78% de probabilidad podéis pensar que es 2 de cada 3. 2 tercios o 4 sextos es un 66,6. Que vendría a decir que en 4 de cada 6 años oscilará o habrá oscilado dentro de ese intervalo. En 1 de cada 6 habrá tenido una rentabilidad superior al 31,35, en 1 de cada 6 menor del 1,55. Digo un sexto porque un sexto es un 16%, lo más aproximado que os puede encontrar al 16, porque a veces habla de términos de probabilidades, la gente no entiende, pero si dices 4 de cada 6, pues 4 de cada 6 es prácticamente un 68%. Hay, por lo tanto, un 68% de probabilidad de que oscile dentro de este intervalo, un 16% de ganar más del 31,35, otro 16% de ganar menos del menos 1,5. Si ya nos vamos al 95% de probabilidad, el intervalo ha sido entre Menos 18 y 47.8. entre menos 18 y 47.8. Habrá un 95% de probabilidad de que oscile entre el menos 18 y el 47,80, un 2,5% de ganar más del 47,80, un 2,5% de ganar menos del 18. Eso es lo que se está diciendo con esa información. Otra cosa que se sepa interpretar. Esto de aquí no significa que la rentabilidad del 40-90 tenga un 16,45% de probabilidad de perder, que es lo que algunos interpretan. Que la volatilidad es la probabilidad de perder, por tanto, mayor porcentaje y mayor probabilidad de perder. Eso no es verdad. Eso es lo que nos está dando información sobre la fluctuación de la rentabilidad. Ya más volatilidad, mayor fluctuación de la rentabilidad. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay? ¿Ha quedado claro? No. De nuevo, profe. ¿Sí? Sí, de nuevo. Pues voy a poner otro ejemplo. A ver si lo tenemos de captar. Aquí os he puesto las rentabilidades mensuales, que es un poco de dónde ha salido eso. Aquí cogen los de Morningstar, rentabilidades mensuales de los fondos. Y aquí he cogido las rentabilidades mensuales del IBEX, desde enero del 2021 hasta diciembre del 2023. 36 rentabilidades mensuales. Ahora podéis coger con el ordenador, calcular la rentabilidad media y la volatilidad. Y por tanto podríamos decir que el IBEX durante los últimos 3 años ha tenido una rentabilidad media del 0,73 con una volatilidad del 4,54. ¿Qué significa eso? Gráficamente. Muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Aquí os he representado gráficamente estas rentabilidades. Esto es la evolución que tengo en IBEX. La media es el 0,73 por aquí. Más 4,54 menos 4,54. 0,73 más 4,54, 5,27. 0,73 menos 4,54, menos 2,7. Y por lo tanto diría que el IBEX durante los últimos 3 años ha estado oscilando entre el menos 3,81 y el 5,27% mensual en el 68% de los casos. ¿Qué ocurre? Son 36 meses. El 68% de 36 es 24 aproximadamente. Es decir, si el IBEX ha tenido o se ha comportado como una ley normal, aquí dentro de esta franja tendría que haber 24 de estas 36 rentabilidades. Lo voy a hacer al revés.
Si aquí dentro hay 24, 6 tendrían que estar por arriba y otras 6 por abajo, si fuera una ley normal perfecta. Por tanto, vamos a ver, si miro en la parte de arriba, por encima del 5,27 hay 1, 2, 3, 4, 5. Y por debajo hay 1, 2, 3, 4, 5. Le ha faltado un poquito para seguir una ley normal perfecta. Está un poquito concentrado en la media. Pero esto es para que entendáis cuando dicen el IBEX tiene una renta media del 0,73 con una volatilidad del 4,54. Uno tiene que pensar que lo más probable es que la rentabilidad haya estado dentro de ese intervalo, que algunas veces un 16% se habrá salido por arriba, pero otras se habrán salido por debajo. ¿Se ha entendido? Vamos a ver si se ha entendido. Seguro, no tenéis ninguna pregunta. Voy a soltar yo ahora una. A ver, vuestra opinión. Es que no me fío de que me estéis diciendo la verdad, que lo estéis entendiendo todo. A ver. Os pongo el fondo A. Tengo el fondo A que viene dando una rentabilidad media del 30 anual, por ejemplo, con una volatilidad del 15. Y voy a poner el fondo B, que viene dando menos rentabilidad, pero también tiene menos volatilidad. El 9, rentabilidad sí, volatilidad. Una cosa clásica, que el fondo que ofrece más rentabilidad también ofrece más volatilidad. La pregunta es, para vosotros, ¿cuál de los dos fondos tiene más riesgo? ¿El fondo A, el fondo B, os da para vosotros el mismo riesgo o os falta información para responder esta pregunta? Venga, a ver, si entendéis lo que es la rentabilidad volatilidad, ¿cuál de estos dos fondos para vosotros tiene más riesgo? ¿El A, el B? ¿Tenéis el mismo riesgo? ¿Os da el mismo riesgo o qué? ¿Qué? ¿Opiniones? Yo quiero opiniones ahora. Como habéis llegado, ¿entendéis todo? Pues ¿tú qué partido? Para mí sería menos riesgoso, solamente la A, en el sentido de que... Menos riesgoso el A. O sea, más riesgo el B. En el sentido que va a perder menos. O sea, perdería o dejaría ganar menos, porque 30 menos 15, al menos en el rango de 68%, es una rentabilidad de 15%. Cambio en el B, si ya tengo 6 y le descuento los menos 9, una riesgo que voy a perder una rentabilidad de menos 3. En definitiva, tiene más riesgo el B para ti. Más riesgo, más el B. En ese sentido de perder plata, pero Sí, en sí, términos sí. de volatilidad, sí diría que la, pero... Para ti tendría más riesgo el B porque para ti el B tiene más posibilidad de perder que el A. Pero el A es más volátil. Sí. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con vuestro compañero? Lo has hecho. Solo os ha faltado decirme algo. Cuando he preguntado cuál tiene más riesgo, que me tenéis que contestar. Depende. ¿O a qué riesgo te estás refiriendo? Esa es la respuesta. ¿A qué riesgo te estás refiriendo? A ver si ahora sois capaces, cuando venga un cliente os diga, vamos a invertir en un fondo que tenga poco riesgo. ¿A qué riesgo te estás refiriendo? Porque dirás, pues a qué riesgo va a ser al mío, es decir, al real, al bueno, porque cada uno tiene el suyo y el de los demás está mal. Pero realmente lo que yo que entendéis es que, igual que hay muchas formas de medir la rentabilidad, como vimos ayer, hay muchas formas de entender el riesgo. Entonces,
el que esté tan obsesionado con la volatilidad, con la incertidumbre, tendría que decir que tiene más riesgo el A, porque tiene más incertidumbre el A que el B. De hecho, incluso os digo, imaginaos que viene un cliente y dice, oye, a mí inviérteme en un fondo que tenga muy poca volatilidad, que a mí la incertidumbre no me gusta nada. Pues decir, mira, me he entrado en un fondo esta mañana en cartera que es cojonudo. Vas a perder un 3 seguro, pero de incertidumbre ninguna. ¿No te gusta la incertidumbre? Incertidumbre ninguna. Lo estoy llevando al límite para que entendáis el concepto de volatilidad. Si ordenamos estos tres fondos de mayor a menor volatilidad, de mayor a menor incertidumbre, evidentemente el que tiene más incertidumbre es el A y el que tiene menos incertidumbre es el B. Pero si ordenamos los fondos por la posibilidad de perder, que es lo que mucha gente entiende como riesgo, el que tiene más posibilidad de perder es el C y el que tiene menos posibilidad de perder es el A. Y por tanto, ¿cuál tiene más riesgo? Pues depende del que entendamos por riesgo. El que tiene más volatilidad es el A, el que tiene más posibilidad de perder es el C. ¿Queda claro? Pero riesgo en sí no es decir nada. Espero que esto también se os quede un poco en el sistema sanguíneo, que es lo que recorre todo el cuerpo. Porque se habla por hablar del riesgo, se habla por hablar, pero cuando tú quieres precisar, has de determinar. Y puede que un fondo, claro, cuando muchas veces veáis por ahí ordenaciones de fondos de mayor a menor riesgo, eso no es decir nada si no te dicen qué medida de riesgo han utilizado para ordenarlo. Porque no es lo mismo A, B y C que C, B y A. ¿Ha quedado claro? ¿Seguro? Así me gusta. Porque claro, ahora, digamos, estoy con la volatilidad y con la posibilidad de perder, que es la siguiente que voy a ver ahora. Pero veremos el value at risk, veremos otras formas de medir el riesgo. Y no todas entienden el riesgo de la misma manera. Y que, aunque ahora veamos que una forma de entender el riesgo es la fluctuación y otra cosa es la posibilidad de perder, hay otras. Lo que pasa es que ahora voy a ver la posibilidad de perder, con esto lo dejaremos por hoy y ya mañana continuemos con las formas alternativas a quitar las dos más conocidas, ¿vale? Por lo tanto, si no hay más preguntas, por lo tanto aquí repito que la pregunta tenía trampa, cuando os preguntaba cuál tiene más riesgo, era una pregunta trampa, era para que ese riesgo me dijerais, depende de qué riesgo. Bien, la siguiente forma de cuantificar el riesgo es con la probabilidad de no alcanzar la rentabilidad esperada. Y puede ser la probabilidad de perder dinero o la probabilidad de tener una rentabilidad inferior a la inflación o la probabilidad de tener una rentabilidad inferior al 8%, la que sea. Es decir, voy a medir la probabilidad de que la rentabilidad de la cartera sea inferior a un valor R estrella, y ese R estrella es un valor subjetivo de cada uno. Esto normalmente lo podréis calcular con la función estadística distribución.nor.n. Ahora os enseñaré cómo. Evidentemente, para resolver este tipo de ejercicios necesito una tabla de la ley normal. Lo que se hace con esto es lo que se llama normalizar la variable. Normalizar la variable. Es decir, pasar de una distribución general a una distribución normal 0,1. Una media de 0, una desviación tipo 1, que es la que, digamos, podemos trabajar con una tabla estadística. Entonces, ¿cómo se normaliza una variable? Se coge el valor R estrella aquí, se le resta la media y se divide por la probabilidad. Y este valor es el que hay que buscar en las tablas de una ley normal como esta. Evidentemente, como podéis entender, para hacer una pregunta de esto en examen se tiene que dar la tabla de la ley normal, que no descartéis que se pueda dar, Por lo tanto, hay que saber utilizar la tabla de la ley normal.
Y en este sentido, entre dos activos se considera más arriesgado el que tenga mayor probabilidad de pérdida. Antes tenía más riesgo, entre dos activos tenía más riesgo, que tenía mayor volatilidad. Y el que tenga mayor volatilidad no tiene por qué tener mayor probabilidad de pérdida. Este tiene mayor volatilidad que este, pero no tiene mayor pérdida que este, mayor probabilidad de pérdida que este, como lo veis. No son medidas equivalentes, no son sinónimos. Aquí está la tabla, pues vamos a hacer un par de ejemplos y nos vamos. Primero un ejemplo y luego intentar hacer un ejemplo que si alguien lo que hace con el ordenador, lo puede hacer en el ordenador con la función, repito, distribución normal N. Supongamos que la rentabilidad esperada está de un fondo es del 5 y una volatilidad del 15. Y recordad que estos dos datos se suelen conocer en Morningstar o en muchos informes de fondos. La rentabilidad y la volatilidad, por lo que sea, son los datos más utilizados. Porque si yo espero que un fondo tenga una rentabilidad esperada del 5 y una volatilidad del 15, ¿cuál es la probabilidad de que dicho fondo tenga una rentabilidad inferior al 3% el próximo trimestre? Es decir, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Esto es la distribución de la rentabilidad. Media 5 y la volatilidad 15. La volatilidad también frente a la amplitud. Sería. Y lo que quiero saber es qué probabilidad hay de que la rentabilidad sea inferior al 3%. En teoría lo que quiero calcular es ese área. Pensar que el área total es 1. Sería el 100%. ¿Qué probabilidad hay de que sea inferior al 3? La probabilidad de que la rentabilidad sea inferior al 3 será igual a, lo que voy a hacer es coger el valor este, lo pongo aquí el 3, le resto la media y lo divido por la volatilidad. El 3, le resto la media que me han dicho que es el 5 y lo divido por la volatilidad que es el 15. 3 menos 5 partido por 15 menos 0.13. Es decir, la probabilidad de que la rentabilidad del activo sea menor que 3 es la misma que la que tiene la ley normal 0,1, esta es la ley normal 0,1, sea menor de menos 0,13. Este área y esta es la misma. Y esta z es la de la tabla de la ley normal. Vale. ¿Qué probabilidad hay de que esta variable z sea menor que 0,13? Esto aquí no me lo da. Porque aquí empieza siempre en el 0. Entonces lo que se hace es aprovechar las propiedades de simetría que tiene una ley normal. La probabilidad de que sea más pequeño que menos 0,13 es igual a la probabilidad de que sea mayor que 0,13. Lo hago aquí gráficamente. Si yo tengo aquí la ley, esta es la ley normal 0,1, la que he puesto como z. La probabilidad de que sea menor de 0.13 es esto. Esto es el 0. Pues ese área es la misma que, si aquí pongo 0.13, por simetría esto es lo mismo. La probabilidad de que sea inferior a menos 0.13 es la misma de que sea superior a 0.13. Eso es la cuestión. Pero este área tampoco la tengo en tablas. La que tengo en tablas es justamente la que está a la izquierda. Lo que me da en tablas es este trozo de aquí. Entonces, como sé que todo esto es 1, la probabilidad de que z sea mayor que 0,13 es 1, que es todo, menos esta parte que estoy pintando en azul. Lo que está en rojo es todo menos lo que está pintado en azul. Voy a poner parte roja es igual a 1 menos parte azul. Y la parte azul, esta sí que está en tablas. El 0,13,
0.1 y el siguiente es el 3, que es este 0,5517 que veis ahí. 0,1 y el segundo decimal un 3. 0,5517. Ese es el 0,5517 que veis ahí. Por ejemplo, 1 menos 0,5517 es un 44,83. Hay un 44,83% de probabilidad de obtener una rentabilidad inferior al 3. A esa probabilidad os puede parecer mucha o poca, sí, es una cuestión, pero es la probabilidad que tiene ese fondo de tener una rentabilidad inferior al 3. Si esto lo hacéis con el Excel, os pedirá la rentabilidad media, la volatilidad y el valor crítico. Entonces, cuando vais a la función distribución normal n, le tenéis que poner el valor crítico, en este caso es el 0, valor medio, desviación estándar de la volatilidad, y en esto que os pone aquí acumulado, aquí tenéis que poner siempre verdadero. Si alguien lo hace con la ley normal, si alguien lo hace con el ordenador, le puede dar un valor ligeramente diferente a este. ¿Por qué? Porque aquí yo he redondeado, cuando he hecho este cociente lo he redondeado a 0,3, entonces esto es una aproximación. Si alguien lo hace con el ordenador, a lo mejor le sale un poquito diferente de eso. ¿Vale? Pues a ver, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un fondo tenga el próximo trimestre una rentabilidad negativa? Aquí calcula la probabilidad de que tenga una rentabilidad inferior a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una rentabilidad negativa? Es decir, inferior a 0. Aquí era el 3, inferior a 0. Tiene que ser más pequeña que esta. A ver quién me lo hace. ¿Con ordenador o con la tabla de la ley normal? Como queráis. ¿Cuál es la probabilidad? Probabilidad de que la rentabilidad sea menor que 0 el próximo trimestre. Pues me gustaría hacerlo con ordenador, será más fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho fondo tenga una rentabilidad negativa el próximo trimestre? ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué probabilidad hay de perder dinero el próximo trimestre si invierto en este fondo? Os doy la solución. O sea, la probabilidad de que la rentabilidad sea menor que 0, 0 menos 5 partido por 15, aquí tenéis menos 0,33, y siguiendo un proceso como el de antes, la probabilidad de perder dinero sería un 37%. Hay un 37% de probabilidad de perder dinero en un trimestre. Ahora, y esto es valorativo. Dicho así, dices, ostras, me parece mucho. También lo puedo vender al revés. Hay un 63% de probabilidad de que puedas ganar. Si lo vendes así, a lo mejor. Claro, si siempre vas por el lado negativo, pues no. Pero también podemos decir que hay un 63% de ganar. Y a lo mejor dices, es que aún me parece
si yo invierto en este fondo un trimestre, la probabilidad de perder me parece baja. Pero si este fondo, si esta renta se repitiera al cabo de 4 años, ¿qué probabilidad hay de que ese fondo tenga una renta negativa al cabo de 4 años? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Convertir las rentabilidades y volatilidades trimestrales a 4 años. Por eso os he pasado antes, hemos visto, siendo conservador, es decir, que la rentabilidad esperada de largo plazo es n veces la de corto plazo y la volatilidad de largo plazo es la raíz de n por la volatilidad de corto plazo. Esto no se os tiene que olvidar nunca porque muchas veces os pueden dar los datos en un periodo y tenéis que trasladarlo a otro periodo. En este caso, como en 4 años hay 16 trimestres, si en cada trimestre espero un 5, siendo conservador, sería de esperar que al cabo de 4 años la rentabilidad esperada fuera del 80. Y la volatilidad en 4 años, raíz de 16 por 15, es decir, es de esperar que en 4 años la rentabilidad sea del 80 y la volatilidad del 60. Con lo cual ahora tenéis que hacer con estos números este mismo cálculo. La probabilidad de que la rentabilidad sea menor que 0, perder dinero en 4 años, 0 menos la media, que es 80 partido por 60, menos 1 es la probabilidad de perder ha disminuido con el tiempo. Lo que siempre os han llegado a decir de que para invertir en renta variable hay que invertir a largo plazo. La probabilidad de perder a largo plazo en renta variable es cada vez menor. Eso ocurre porque la rentabilidad crece más rápido que la volatilidad y por tanto a largo plazo se presupone, porque la volatilidad, digamos, compensa desviaciones negativas con positivas y por tanto la probabilidad de perder disminuye con el tiempo. Y si en lugar de poner 4 años ponéis 6 años, la probabilidad de perder aún será más pequeña. Estos dos ejercicios los tenéis resueltos aquí también, con una rentabilidad de probabilidad de una rentabilidad negativa, en realidad es el 36,94. ¿Veis? Aquí me da 37,07. Si cogéis el ordenador os dará 36,94. Y aquí a 4 años, veis que pongo el 80 y el 60, un 9,12 es el real, y aquí sale un 9,18. Esto está hecho con las tablas, con esta tabla, esto está hecho con esta tabla, mientras que esto está hecho con el Excel. ¿Queda clara la diferencia? Pues lo dejamos aquí. Preguntas. Hemos visto básicamente la volatilidad y la probabilidad de perder. A partir de mañana veremos el bar and risk, la beta y otras formas distintas de entender el riesgo. ¿Preguntas? ¿Dudas?